Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de la enseñanza es Iglesia bajo ataque. Iglesia bajo ataque. Uno de los textos que vamos a tener allí es Hechos capítulo 20. Van a tenerlo allí abierto en el capítulo 20. Ya les digo cuál es el verso donde vamos a iniciar. Pero bueno, lo primero para ir introduciendo la enseñanza es esto. Bueno, el título es Iglesia bajo ataque. ¿Y por qué este título? Porque la iglesia, por la naturaleza misma que tiene la iglesia es amada por unas personas, pero la iglesia es odiada por otras personas. Eso siempre ha estado, siempre ha sido así y siempre será. La iglesia es amada por los que son del Señor, ¿no? Todos los que somos del Señor, pues amamos la iglesia, ¿sí? Todos los que, digamos, quieren conocer a Cristo con un corazón genuino, pues ellos también van a amar la iglesia. Pero la iglesia es odiada por muchas personas que no consideran a Cristo, no consideran a Dios. Bueno, por muchas cosas, por su naturaleza la iglesia es muy odiada, incluso por personas que creen conocer a Dios, ¿sí? La iglesia es odiada por los religiosos, por el fanatismo. Ahora, la Biblia nos muestra y nos habla claramente que la iglesia no solamente va a ser atacada desde afuera, que es lo normal y es lo común, que haya gente fuera de la iglesia que odie la iglesia y quiera dañarla, sino que el apóstol Pablo advirtió claramente que la iglesia iba a ser atacada desde adentro, la iglesia iba a ser dañada desde adentro. Eso siempre ha estado allí, ¿sí? Entonces, los mismos en esta época que hablábamos el otro día, en esta época que es la época de los medios de comunicación, donde están llevados a una potencia elevada, los medios de comunicación, la gran cantidad de cosas en la vida se hacen a través de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, decíamos el otro día, que también han servido para proliferar una cantidad de enseñanzas nocivas para la iglesia, y que son enseñanzas que desafortunadamente muchos creyentes las consumen, muchos creyentes las escuchan, las consumen, se alimentan de eso, y creyentes que vamos a ver en la parte final, que son personas que no tienen raíces, no tienen estabilidad, no tienen identidad, ¿sí? Que no tienen profundidad con el Señor, y no pueden discernir entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Hay muchos creyentes, y tal vez algunos de los que hay aquí escuchando, que piensan que porque alguna enseñanza habla de Cristo, habla de Jesús, habla de la palabra, hablan del amor de Dios, hay mucha gente que piensa que porque se habla de eso en ciertas enseñanzas, entonces esas personas son cristianas. Hay gente que es muy ingenua en medio de la iglesia cristiana, y entonces a muchas cosas que escuchan, que hablan de Dios, que hablan de Cristo, que hablan de la palabra, y que hablan cosas muy parecidas a las que nosotros hablamos en nuestras reuniones, en las enseñanzas, hay gente que no tiene la capacidad, la madurez para diferenciar entre una cosa y otra, y lo que sucede es que empiezan a consumir cosas, enseñanzas que son dañinas para la iglesia. Ahora sí miremos la carta, más bien el libro de los Hechos, capítulo 20, a partir del versículo 27, el apóstol Pablo advierte claramente acerca de este peligro. Esto lo está escribiendo Pablo, se está despidiendo de una iglesia y manda a convocar a los líderes de la iglesia y de esa región de la iglesia, porque Pablo ya estaba próximo, iba a ir a Jerusalén, iba a padecer, iba a ser arrestado, y Pablo, por el Espíritu, él ve la necesidad de llamar a la iglesia y advertirle de lo siguiente. Dice en el verso 27, porque no he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablándole aquí a los líderes de la iglesia y les está diciendo: pongan mucho cuidado, el Señor los puso a ustedes para cuidar a la iglesia, pongan mucho cuidado. Dice, los ha puesto en la última parte del verso 38, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora miren el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Miren un poquito ese versículo 20. Dice, después de mi partida, es decir, después de que él se vaya, que él continúe con lo que necesita hacer, y aún cuando Pablo, digamos, él dice, también cuando habla de la partida, es cuando él ya muera, cuando él ya no puede ir a visitarlos, ni estar allí pendiente, dice, entrarán lobos rapaces, entrarán. Allí cuando dice entrarán, entonces está hablando de algo externo que viene a dañar dentro de la iglesia, ahí está claro, ¿no? Entrarán lobos rapaces, ¿sí? Entonces, lobos rapaces son los que nosotros conocemos. Un lobo es un animal feroz, un animal dañino, un animal que se aprovecha de los rebaños, pero cuando se habla de lobo rapaz, se habla claramente de que son personas que no conocen al Señor, pero que quieren entrar dentro de la iglesia para dañar, ¿sí? Para dañar. Pero el versículo 30, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren lo fuerte que él dice. Él dice, vendrán lobos rapaces desde afuera hacia adentro, pero dice, dentro de ustedes mismos se levantarán. Dentro de ustedes mismos se levantarán, ¿sí? Hombres que hablen cosas perversas. Hombres que hablen cosas perversas. ¿Y qué pasa con esas cosas perversas que hablan? Arrastrarán tras sí a los discípulos. Esto es lo que hoy día, yo creo que en la época del apóstol Pablo claramente estaba pasando eso. Claramente, todas las épocas ha pasado. Pero yo creo, por lo que hay ahorita y por las facilidades que hay, que este es el tiempo donde más daño se puede hacer a la iglesia. Esta es la época donde más daño se puede hacer a la iglesia, porque como lo decía hace un momento, cualquier persona con un dispositivo y con acceso a la red, a internet, puede buscar como una persona dentro de un menú de un restaurante qué es lo que quiere consumir, qué enseñanzas escucha y qué enseñanzas no. Y si las enseñanzas se acomodan a lo que la persona considera para su vida, entonces esas enseñanzas para esa persona pueden ser buenas. Y es lo más peligroso que hay. Es lo más peligroso porque Pablo advierte que dentro de la misma iglesia se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Entonces, uno encuentra en la red muchas personas que hablan, que enseñan, predicadores, y van a usar el rótulo de cristianos. Uno va a encontrar en la red una cantidad de congregaciones que van a utilizar el rótulo de iglesia cristiana. Uno lo va a encontrar, pero no necesariamente lo son. No necesariamente lo son. Ahora, mirando este texto y basados en este texto, voy a hablar, yo creo que no voy a alcanzar hoy, pero voy a hablar dentro de lo que me quede hoy y tal vez en 15 días, de varios movimientos que se están dando hoy dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia, de movimientos que están han estado dañando a la iglesia, la están dañando, y son movimientos que están creciendo como un fuego crece en medio de una hojarasca seca, ¿sí? Están expandiéndose de una manera impresionante, y de hecho, es muy posible, esta enseñanza tiene como objetivo esto: uno, abrir los ojos a ustedes que están escuchando, pero otro, para que ustedes también puedan identificar, porque es muy posible que personas alrededor de ustedes, familiares, amigos o personas, estén siendo influenciados por esa clase de enseñanzas, que las personas del común en la iglesia no perciben eso tan fácil.
no la perciben tan fácil. Y cuando se dan cuenta que hay un engaño, ya están más envueltos en eso que otra cosa. Entonces, voy a hablarles de un movimiento que se está dando. Yo sé que aquí hay personas de varios lugares, pero es un movimiento que inició en Estados Unidos hace algunos años, unos 15 años más o menos. Ese movimiento se llama El Reino Ahora. Se llama El Reino Ahora, ¿sí? Ese movimiento nació en Estados Unidos y como todo lo que nace en Estados Unidos se riega por toda la tierra. Eso siempre es así. Todo lo que nace en Estados Unidos, eso va a dar a todos los lados del mundo. Exportan absolutamente de todo. Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica no ha sido obviamente ajena a eso. Eso está fuerte en Latinoamérica, pero hasta donde yo he visto, porque yo para poder enseñar esto investigué muchísimo. Investigué bastante, por eso decía que era una enseñanza un poco diferente, porque es más de orden informativo, pero de exhortar desde la palabra, para que nosotros podamos ver, no solamente por nosotros, sino por personas que están a nuestro alrededor, que pueden ser enredadas con esto. Este movimiento del reino ahora, les voy a dar como algunas características. Algunos de ustedes van a identificarlas, porque algunos de ustedes, a alguien les ha hablado o han escuchado ciertas enseñanzas o alguna cosa han estado expuestos allí o tienen algún familiar que ha estado vinculado a esto. Hablando de este movimiento del reino ahora, como el nombre lo indica, el énfasis de este movimiento no es Jesús como Señor y Salvador, sino que el énfasis de este movimiento es el reino, establecer un reino aquí en la tierra. Por eso se le denomina, ellos no se denominan el reino ahora, ellos se denominan los hijos del reino, es uno de los títulos que más les gusta. Ellos se denominan, muchos de ellos, los hijos del reino. Y tienen un énfasis desmedido, un desproporcionado, y una forma de exponer sus enseñanzas tan fuera de la doctrina bien trazada, pero es tan llamativo que eso lo hace tan peligroso, porque es muy llamativo. Hay personas, se lo digo porque yo he escuchado muchísimos predicadores de este movimiento, y yo sabiendo lo que sé y conozco lo que conozco del Señor, cuando uno los escucha 1, 2 veces, uno dice, hola, todo está bien, uno percibe que hay algo que está equivocado, ¿sí? Pero uno los escucha y todo está bien, pero cuando uno los empieza a escuchar un poquitico más, se empieza a dar cuenta por dónde va el asunto. Bueno, sigo aquí hablándole de estas características. El énfasis de ellos no es Jesucristo ni la salvación, que ese es el centro de la predicación, Jesucristo como Señor y Salvador, sino que el énfasis de ellos es que la iglesia fue puesta por el Señor para establecer un reino aquí en la tierra. Esa es la idea de ellos. Y toman algunos textos, especialmente del libro del Evangelio según Mateo, toman varios textos de allí y desde allí sustentan su doctrina, pero empiezan a salirse de una manera ya descarada. Es una filosofía, porque no es un movimiento cristiano, es una filosofía dentro de la iglesia que está corriendo. Porque son personas que han tenido contacto con la iglesia, cercanía con la iglesia, muchos ministros que han estado allí en medio de la iglesia, pero empiezan a dejarse y a llevarse por esto que es muy llamativo. Mire, en la filosofía que ellos tienen, el reino, ellos dicen, el reino es el gobierno y reinado del cielo. Y la misión es, según ellos, de la iglesia, es manifestar el gobierno y el reinado del cielo en la tierra. Esa es la filosofía de ellos. Que se manifieste el reinado del cielo, que se manifieste en la tierra. Y cuando usted lo escucha, eso pues parece que fuera bien. Parece que fuera muy bien, parece que fuera correcto. Pero cuando ellos hablan acerca de esto, ellos hablan acerca de que la iglesia necesita exhibir las mejores instituciones que hay en el cielo y manifestarlas aquí en la tierra. Y empiezan a hablar de algo que se hace muy llamativo, que ya les adelanto más, pero se los menciono ahorita. Ellos hablan de 7 montes de autoridad o 7 montes de gobierno.
Si alguno de ustedes no lo ha escuchado, pronto lo van a escuchar, de predicadores de eso. Es más, predicadores que han sido muy conocidos en los medios cristianos están predicando esto. Están predicando, y personas alrededor que uno, porque yo lo digo por experiencia, personas que uno los escuchaba y que tenían claro el evangelio, ahorita ya andan hablando acerca de estas cosas que son muy raras. Mire lo que ellos dicen. Uno de los exponentes de los que inició este movimiento, ellos dicen lo siguiente. Se los voy a leer textualmente lo que escribe en uno de sus libros. Dice: nos hemos quedado en la narrativa de preparar personas para el cielo. Dale cuidado. Esto es lo que ellos dicen. Nos hemos quedado en la narrativa de preparar personas para el cielo, pero Jesús en su primer mensaje no presentó la oración de salvación, sino que imploró por socios para reformar la sociedad. Así que el enfoque debe ser el evangelio del reino y no el evangelio de salvación. Dame cuidado. Ellos lo que dicen es: en el cielo como en el cielo no hay pobreza, aquí no debe haber pobreza, y la iglesia es la encargada de eso. Allí como en el cielo hay un gobierno perfecto, aquí tiene que haber un gobierno perfecto. Allí como en el cielo hay una economía perfecta, aquí tiene que haber una economía perfecta. Esa es la filosofía de ellos. Y dice, para ellos, por ejemplo, la preparar o hablar acerca del cielo, de que personas vayan con el Señor para siempre, para ellos eso es una narrativa, es decir, un cuento. Ellos dicen que ha sido una narrativa, preparar personas para el cielo, porque ellos dicen que Jesús, cuando empezó a llamar a las personas, toman unos textos y los toman del pelo, ¿sí? Dicen ellos que cuando Jesús empezó a predicar el evangelio, él no estaba llamando a las personas a salvación, según ellos, sino que los estaba llamando para tener socios, para establecer un reino aquí en la tierra. Póngame cuidado, cuando usted escucha ese tipo de mensaje, uno dice: wow, claro, esa es la idea del evangelio, claro, porque ellos toman, por ejemplo, el Padre Nuestro para decir que se haga en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Y entonces ellos dicen, como allí en el cielo, allí hay un gobierno perfecto, allí no hay nada de enfermedades, allí no hay pobreza ni nada de eso, y eso es cierto. Pero ellos dicen que eso que hay allí en el cielo, eso debe de estar aquí en la tierra, y que la encargada de establecer eso es la iglesia. Ese es el mensaje, pero les voy a dar más características. ¿Cuál es el pensamiento que tienen ellos? Que como si Dios hubiera perdido el control de la historia, y entonces Él necesita a la iglesia para que la iglesia tome el control de la historia. Más o menos esa es la idea. Es decir, la iglesia en la tierra para ellos es más importante que Jesucristo. En la forma que ellos enseñan, ellos no lo van a decir con esas palabras, no lo van a decir así con esas palabras, pero en todo lo que ellos hablan, el enfoque es: la iglesia debe reinar y gobernar y dominar. Mire, palabras que para ellos son muy comunes para ese movimiento: la palabra dominio y la palabra gobierno. La usan muchísimo, dominio y gobierno. Pero entonces, esa palabra dominio y gobierno que usan, lo que están diciendo es: la iglesia es la encargada de establecer dominio y la iglesia es encargada de gobernar. ¿Bien? Entonces, le enseñan a las personas que se exponen a esas enseñanzas continuamente, les enseñan no una pasión por Jesús, no ese amor y ese corazón humilde de dependencia, de vivir agradecidos por su salvación y predicar el evangelio para que otros sean salvos. No, lo que le enseñan a las personas es: usted fue puesto aquí en esta tierra para tener dominio, para tener autoridad, y el Señor lo necesita a usted para que usted conquiste y tome y ejerza autoridad en esta tierra. Eso es lo que hay detrás de todo esto, de todo este movimiento. Es más, ¿sí? Ellos por ejemplo, que es otra de las cosas que es muy delicada, ellos no hablan del arrebatamiento. Para ellos el rapto no tiene sentido.
para que ustedes se den cuenta de eso. Mire, por eso les digo, cuando uno los escucha unas veces, uno dice, uy, bien, ellos hablan de la salvación por gracia, ellos hablan del poder de la sangre de Jesús, ellos hablan de que ahora somos hijos, pero usan mucho la palabra, demasiado la palabra dominio, demasiado la palabra autoridad, demasiado la palabra gobierno, y cuando uno los escucha algunas veces, uno dice, uy, esa persona, qué revelación que tiene. Qué palabra que tiene, qué bueno. Pero ¿sabe qué hay en el fondo de todo esto? Ellos se están preparando, según ellos, la iglesia debe prepararse para establecer el reino aquí en la tierra, porque ellos dicen que Cristo no puede venir acá a la tierra hasta que la iglesia no domine la tierra. ¿Ah? Esa es la forma como llevan a las personas a la enseñanza. Entonces, tienen que alcanzar, tienen que conquistar, tienen que dominar la tierra, porque si la iglesia, según ellos, si la iglesia no conquista, entonces Jesús no puede venir. Entonces, para ellos, por eso hablar del rapto no tiene sentido. Ellos dicen que lo del rapto, el arrebatamiento, eso es una cuestión más emocional, pero que eso no va a suceder y que no va a pasar sino hasta que la iglesia tome gobierno de la tierra, que la iglesia toma gobierno de la tierra. Y si la iglesia no toma gobierno de la tierra, entonces Jesús no viene. Esa es la filosofía de ellos. Esa es la filosofía de ellos. Es decir, la iglesia es la que se encarga de dejarle todo aquí listico a Jesús para que Él pueda venir. Y cuando uno lo escucha, uno le da como hasta risa eso, que digan ese tipo de cosas. Porque ¿cuándo van a alcanzar conquistar la tierra y conquistar todos esos 7 montes de lo que ellos hablan? Pues nunca van a poder. Pero es un discurso que es muy llamativo para las personas que andan buscando cosas nuevas para oír. Es muy llamativo, porque son esos que no son predicaciones siquiera, discursos de empoderamiento, de tú lo puedes alcanzar. Básicamente Dios te sirve para tus propósitos, Dios te sirve para tus planes, Dios quiere que tú alcances, que tú domines, porque tú eres un hijo, un heredero, y eres un hijo del rey, y tienes dominio, y tienes poder, y tienes autoridad, y de todas esas cosas, hay muchas de ellas que nosotros sabemos que son ciertas. Somos hijos, somos herederos, somos amados por el Señor, Él quiere que vivamos sobre las circunstancias, pero lo que hay detrás de todo ello, lo que ellos hablan, es que básicamente la iglesia no debe de estar esperando el arrebatamiento, la iglesia no debe estar esperando que Cristo venga, sino que la iglesia lo que tiene es que conquistar, tomar dominio, autoridad. Entonces por eso ellos hacen alianzas, ellos hacen muchas alianzas. Ese movimiento se alía muchísimo con gente poderosa en los medios, gente poderosa en la política, gente poderosa en la farándula, famosos, todo esto en lo económico. Ellos se alían con estas personas y ellos tienen una forma muy abierta con ellos, porque creen que esa es la forma de escalar. Ahora usted se va dando cuenta con esto que le estoy diciendo, porque usted muchas veces ha visto, algunos aquí de los que llevan más tiempo y que tienen mayor discernimiento, por qué hombres y mujeres que antes uno los veía predicando al Señor tan apasionadamente, ahora uno los ve aliados con personas y usando un lenguaje donde ni siquiera mencionan a Jesús. Bueno, lo que hay detrás de todo esto es esa filosofía. La filosofía de que necesitan alcanzar diferentes posiciones para tener gobierno, y entonces la iglesia sea una iglesia que domine aquí en la tierra. Bien, entonces, los seguidores de estos movimientos, las personas que siguen estos predicadores, son personas que se van tornando en personas que tienen una conciencia muy elevada de sí mismos. Es decir, piensan en su bienestar, piensan en sus deseos, piensan en sus planes, piensan en sus proyectos, piensan mucho en el bienestar en esta tierra, demasiado.
piensa mucho en el bienestar en esta tierra. Y hablándolo con honestidad, eso es algo que la carne de todo creyente, cuando creyente le da lugar a la carne, en eso es lo que se va a querer pensar, en el bienestar, mis planes, mis proyectos, mis deseos, lo que yo quiero. Entonces, cuando ese movimiento, cuando personas se exponen a esas enseñanzas, pues imagínense que eso lo que está es exacerbando los ánimos de la carne, para que las personas digan, uy, no, sí, qué bien, o sea, Dios quiere que yo viaje aquí, Dios quiere que yo alcance esto, que yo compre, que yo disfrute, que yo viaje, que yo esto, tal cosa, pero por ningún lado se ve la gloria de Dios. Por ningún lado se ven hombres y mujeres que realmente lo que quieren es vivir para Cristo, honrarlo, y si es necesario poner su vida por causa del Señor. Eso no se ve. Lo que se ve es un afán de dominio, un afán de gobierno. Entonces, el pensamiento de ellos es que Cristo venció en la cruz para que todos los suyos vivan bien en esta tierra. Y uno, por ejemplo, uno diría, eso no tiene nada de malo. Pero volvemos al punto. El énfasis es que ellos ven un lado de la moneda. El lado de la moneda es todo lo que Cristo hizo en favor de mí, para que yo viva sano, para que yo tenga provisión, para que yo tenga buenas relaciones, para que yo esté bien. Pero no están viendo el otro lado de la moneda. Y es que Él entregó su vida, dio su vida, para que nosotros ahora ya no vivamos para nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ellos ven un lado de la moneda, pero no están viendo el otro lado de la moneda. Y la gente le encanta demasiado. ¿Por qué las sectas se llenan? ¿Por qué movimientos así se llenan? Porque a la gente les encanta que les estén diciendo que les va a ir bien, que Cristo ya hizo todo, que no va a tener, mejor dicho, dificultades. Es más, ellos en ese movimiento tienen un menosprecio. Y se los digo porque escuché varios predicadores y en todos opera, la gran mayoría de ellos opera lo mismo. Tienen un menosprecio por aquellas iglesias como nosotros que predicamos y aguardamos la venida de Jesucristo por su iglesia. Ellos tienen un menosprecio. ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros? Nos llaman cobardes y nos llaman escapistas. Porque nos dicen, ustedes lo que pasan es que no quieren enfrentar la vida y no quieren alcanzar lo que Dios les dio. Entonces por eso ustedes están esperando es que Él venga y los saque de acá. Que los saque de penas y los lleve a descansar. Casi más o menos eso. ¿Sí? Y es lo que están diciendo es que somos escapistas. Y que todos los que aguardan el retorno de Cristo por la iglesia, lo que están es queriendo escapar de la vida que llevan. Este es el pensamiento de ellos. Y tienen un menosprecio. Y he escuchado, porque los he escuchado, predicadores de ese movimiento que se burlan abiertamente del arrebatamiento de la iglesia. Abiertamente, se burlan. Y se burlan de los que creen, de los que creemos en eso. Entonces, nos llaman retrógrados, porque ellos dicen, ¿sabe que ellos, de qué hablan muchísimo ellos? Ellos hablan muchísimo de reformar la iglesia. Es una palabra que también usan mucho, reforma. Reformar la iglesia. Porque dicen que la iglesia como ha venido, entonces que la iglesia no puede estar así, por eso no ha alcanzado nada. Hay que reformar la iglesia. Bien, entonces, ellos ignoran a la conveniencia de ellos, porque esta es una de las cosas más claras, hablando acerca del arrebatamiento, ignoran para la conveniencia de ellos que todos los escritores del Nuevo Pacto, sin excepción, todos los escritores del Nuevo Pacto hablaron claramente del arrebatamiento de la iglesia y para todos ellos esa era la esperanza que ellos tenían. Y para todos los escritores del Nuevo Testamento, ellos, es más, todos los escritores del Nuevo Testamento creían que ellos no iban a morir, sino que Cristo iba a venir por ellos antes de que murieran. Y eso era lo que les daba aliento.
y fortaleza, y por eso era que eran capaces de entregar sus vidas en los circos romanos o cuando los intimidaban para que negaran a Cristo. Ellos tenían esa fuerza y ese poder para decir no, porque ellos estaban convencidos claramente que Cristo venía por ellos y que si ellos morían iban a ser resucitados con Él. La gran diferencia. Ignoran, por ejemplo, que la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 22, dice que la iglesia y el Espíritu dicen lo mismo. ¿Sabe cuál es el clamor de la iglesia y del Espíritu que coinciden? Es: ven, Señor Jesús. El Espíritu clama en nosotros, el Espíritu en nosotros clama, el Espíritu Santo que está adentro, clama por la venida de Cristo por la iglesia, y la iglesia del Señor en todas las generaciones, en todos los tiempos, siempre ha estado aguardando la venida de Jesucristo por su iglesia. Y todos los escritores bíblicos hablaron de eso, pero para ellos no hablan mucho de eso porque eso contradice la filosofía de ellos, que es que necesitan conquistar la tierra. Necesitan conquistar la tierra. Bien, entonces ellos hablan de reinar en vida, según Romanos 5:17, y yo creo también, nosotros reinamos en vida, pero para ellos la gran diferencia es que para ellos lo que enseñan es que reinar en vida es conquistar las cosas de aquí de la tierra en todos los ámbitos, y básicamente que un creyente no tenga ningún tipo de problema. Reinar ¿en qué? En vida. Hay un afán de reconocimiento en medio de este movimiento, hay afán de reconocimiento, hay afán de tener riquezas, hay afán de tener influencia, no para anunciar a Cristo, no para anunciar la salvación, sino para mostrarse superiores y para decir: nosotros somos una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, ¿sí? Y todo eso suena bien, pero cuando uno ve el fondo es que se quieren ver ellos como personas superiores, y se siente en las personas de este movimiento un tufo de orgullo, de altanería y de menosprecio por las personas que no hablan o no piensan lo mismo que ellos de la iglesia cristiana, porque todos, sin excepción, los de este movimiento han salido de la iglesia cristiana, lo que decía el apóstol Pablo, han salido de la iglesia cristiana y han tomado un discurso, una filosofía que es demasiado llamativa. Entonces, otra cosa que también en ellos es delicada, que es un tema doctrinal tremendo. Ellos dicen, por ejemplo, ellos aplican las profecías que son a Israel, las aplican para la iglesia. Básicamente para ellos, Israel ya como si no existiera, ya fue desechado por Dios, y básicamente todo lo que el Señor le dijo a Israel es para la iglesia. Eso no es así. Nosotros, si usted ha estudiado un poquito y si lo recuerdan, hay cosas que Dios le dijo a Israel que sí son para nosotros, pero hay otras cosas que el Señor le dijo a Israel que son exclusivamente para la nación de Israel. Por ejemplo, el milenio. Hay cientos de profecías en la Biblia que hablan acerca del milenio. Y en los que quieren entrar al milenio, estar en ese reino milenial, en carne y hueso, los que quieren estar allí y los que van a estar son todos los judíos salvos y todas las naciones que no rechacen a Jesucristo. Ellos van a entrar al milenio, pero las personas de este movimiento, ellos menosprecian la profecía, hacen una interpretación pésima de las profecías, ellos no hablan acerca de las profecías y ellos piensan que los que van a estar allí en ese milenio es la iglesia, en carne y hueso. La iglesia, si nosotros íbamos a estar en el milenio, pero no con carne y hueso, que alguna vez les enseñaré de eso, algunos ya lo saben. La iglesia va a estar en el milenio, pero gobernando juntamente con Jesucristo en un cuerpo de gloria. Pero nosotros no vamos a estar en carne y hueso. Pero como ellos piensan que la iglesia debe establecer un reino aquí para que Cristo venga, entonces por eso ellos consideran que eso va a ser así y que la iglesia va a dominar la tierra. Ellos lo creen. Ellos creen eso, que la iglesia va a dominar la tierra. Y entonces ellos
buscan unidad religiosa, lo que les decía, ellos hablan de que la iglesia, en todo lo que enseñan, la iglesia es más importante que Cristo. O sea, es decir, es más importante el cuerpo que la cabeza. Y estos 7 montes de lo que les hablo, acerca de los 7 montes de posicionamiento de la iglesia, o 7 montes de autoridad, entonces ellos dicen, la iglesia es uno de los montes, dicen ellos, la iglesia es uno de los montes, pero también está la política. La política es uno de los montes que hay que conquistar, desde el cual la iglesia debe ejercer autoridad. Por eso es que tenemos, y ahora usted se va a dar cuenta por qué, porque por eso es que tenemos pastores que han abandonado sus congregaciones y se han lanzado a la política, para después dejar en vergüenza el nombre del Señor. Acá en nuestro país eso ha pasado muchísimo. Pastores que en campañas políticas se agarran entre ellos, vergonzoso. Se agarran entre ellos. ¿Por qué? Porque han entrado entre este movimiento, y entonces dentro de este movimiento hay que conquistar la política. O sea, hay que llegar al gobierno. ¿Sí? Si es posible, montar un presidente cristiano y ojalá que sea pastor. ¿Sí? Porque según ellos, esa es la forma de la iglesia gobernar. También en los deportes. Entonces, también hay que conquistar en los deportes, hay que alcanzar grandes logros para ejercer dominio desde los deportes, las comunicaciones. También incursionan en el tema de las comunicaciones para ejercer dominio desde las comunicaciones, la economía, la medicina y la educación. 7 montes. Ellos hablan de 7 montes, que lo sacan de un texto de Apocalipsis pésimamente mal interpretado, que habla de 7 colinas que rodean a cierta ciudad, ¿sí? Pero lo sacan de allí, dice que son 7 montes de autoridad, y entonces ellos necesitan ejercer dominio sobre esos montes. Bien, entonces, ellos hablan, por ejemplo, ellos hablan mucho, hay frases que ellos usan muy recurrentemente. Ellos basan la mayoría de sus enseñanzas en frases y sermones de Cristo según el Evangelio de Mateo. Según el Evangelio de Mateo. A ver, les voy a decir una cosa, algunos lo saben, otros no. Nosotros tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos el Evangelio según Mateo, que es el primero, según Marcos, según Lucas y según Juan. 4, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué 4 evangelios? ¿Por qué no solamente uno? Si la mayoría de ellos repiten las cosas o cuentan las cosas que están en los otros. Bueno, la razón es esta. La razón principal es esta. Que cada uno de los evangelistas escribió a grupos particulares. A grupos particulares. Es decir, cuando Mateo escribió ese evangelio, el evangelio que él escribió, estaba dirigido especialmente a judíos. Por eso, en el evangelio según Mateo, hay frases que son muy claras para los judíos. Marcos escribió a los romanos. Por eso, el evangelio según Marcos no es el más corto y habla mucho de los milagros que Jesús hizo, porque eso era lo que se necesitaba para ese momento, predicarles el evangelio a los romanos, que no creen por las palabras, sino por las señales. Lucas le escribió más a los griegos, que son más dados al estudio y al cuidado más secuencial. Por eso Lucas es el evangelio más detallado y que tiene una secuencia cronológica, el evangelio según Lucas. Y el evangelio según Juan fue escrito pues sí para todos, pero especialmente para personas creyentes, como dando allí bases, porque en el evangelio según Juan se habla de Cristo como Dios. Es el evangelio que marca la diferencia con nosotros. Pero vuelvo acá para decir lo siguiente. Mateo, que es donde este movimiento toma los mayores textos para sustentar su movimiento, Mateo fue dirigido a los judíos. Y para los judíos, por ejemplo, en el pensamiento de los judíos,
Ellos, en Mateo se usa mucho dos frases, reino de los cielos y reino de Dios. Se usan mucho esas frases, reino de los cielos y reino de Dios. Se refieren a lo mismo, reino de los cielos y reino de Dios. Pero esas frases en el pensamiento judío, porque está dirigido a los judíos, reino de los cielos y reino de Dios, se refiere al milenio. La gran mayoría de veces se refiere al milenio. Algunas ocasiones sí se refiere al hecho de que una persona ha pasado de muerte a vida y que ya ahora está en el reino del Espíritu. Pero la gran mayoría de veces esas frases, reino de Dios y reino de los cielos, se refiere al milenio. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos leen el antiguo pacto. Recuerden que ellos no tienen el nuevo pacto. Los judíos leen el antiguo pacto y ellos lo que aguardan, ¿qué es? El milenio. Ellos aguardan el Salvador, porque ellos aguardan el Salvador, pero ellos aguardan el Salvador ¿para qué? Para que los entre al milenio. Para eso ellos aguardan al Salvador, para que los entre al milenio. Porque el sueño de los judíos, de todos los judíos, es reinar con el Mesías en la tierra. En la tierra. Ese es el sueño de los judíos. Entonces, ellos este movimiento usa demasiado esas frases, reino de Dios y reino de los cielos. Pero ellos, y se basan en Mateo, pero sin entender que eso, especialmente, está escrito, el Evangelio según Mateo está escrito, es para judíos. Es la manera de evangelizar a los judíos. Y básicamente todas esas parábolas del reino que Jesús habla, lo que está diciendo es todo lo que va a ser manifestado plenamente cuando Cristo venga por segunda vez, destruya a los enemigos y establezca el reino milenial. Ahí se va a cumplir todo eso. Entonces, de hecho en la Biblia, ellos hablan mucho del evangelio del reino. Hablan mucho del evangelio del reino. Y no tendrían nada malo si no le dieran el énfasis equivocado. Porque el evangelio del reino se menciona en la Biblia, pero el evangelio del reino, según Mateo 24 y según Apocalipsis capítulo 7, lo van a predicar 144,000 judíos escogidos de todas las tribus de Israel. 144,000 judíos van a predicar después de que la iglesia sea levantada. Esos 144,000 judíos van a predicar el evangelio del reino. Pero la iglesia ahora lo que predica es el evangelio de gracia. El evangelio de gracia. Entonces, el evangelio del reino tiene relación con los judíos. El evangelio de gracia tiene relación con todas las personas, pero es un llamado a esto. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, Cristo nos salvó y todos pueden ser salvos por gracia mediante la fe. El evangelio de gracia. Siempre que en la Biblia se menciona el evangelio del reino, tiene que ver con judíos. Tiene que ver con judíos. Todas las veces. Pero nosotros hablamos del evangelio de gracia. Nosotros no predicamos ahora el evangelio del reino, sino el evangelio de gracia. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no predicamos para extender el reino de Dios ni el reino de los cielos. Nosotros predicamos para que Cristo sea revelado en las vidas de muchos y predicamos para que el testimonio del único y suficiente Salvador esté en todas las personas donde nosotros vayamos, porque a Él es al que tendremos que dar cuenta. ¿Sí? Pero nosotros predicamos el evangelio de gracia. Entonces, voy terminando con esto, porque se me fue el tiempo, que siempre era extenso lo que tenía que decirles, pero es que son demasiadas cosas que este movimiento habla, y que cuando una persona las escucha, primera, segunda vez dicen, ¡uy, tremendo! Porque es que hablan de dominio, autoridad, somos hijos del rey y somos herederos y todas las cosas nos pertenecen y tenemos que alcanzar y todo eso. Y eso apela mucho al alma humana, apela mucho a los deseos de reconocimiento, de fama, de riquezas de las personas. Pero eso es un lado de la moneda. La fe, recordemos que la fe siempre tiene dos vías, según
Hebreos capítulo 11, la fe tiene dos vías. La fe tiene el que podemos recibir, pero la fe también es darlo todo por amor al Señor. Esa es la genuina fe. Ahora, miren lo que dice Jesús. Juan 18:36, vayan rápidamente allí, con toda velocidad. Juan 18:36. Juan 18:36. Entonces a Jesús le preguntaron un día, Pilato, ¿no? Que si su reino era de aquí, le dicen, ¿tú eres un rey? Sí, sí, tú lo has dicho, ahora, ¿tu reino cómo es? Miren lo que dice Jesús. Le estaban hablando acerca de que él era un rey. Si es un rey, tiene un reino, porque todo rey tiene un reino. Y Jesús le responde, Juan 18:36, él responde, mi reino no es de este mundo. ¿Sí lo están leyendo allí? ¿Sí? Mi reino no es de este mundo. Dame cuidado. O sea, es decir, la iglesia no está para establecer un reino aquí en la tierra, porque el reino de Dios, el reino que Cristo vino a traer, no es de este mundo. No es de este mundo. Dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 3 veces dice que el reino no es de aquí de la tierra. Estos son los textos que ese movimiento no los cita, no los toma y no los interpreta bien tampoco. Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo, punto, ¿sí? Entonces Jesús no negó que venía a traer un reino. ¿Jesús vino a traer un reino? Claro que sí. Jesús vino a revelar al Padre y vino a traer un reino del Espíritu, un reino de vida para todos los que en Él creen. Pero Él dijo que no era un reino humano. El reino de Jesús y el reino en el cual la iglesia está ahora, porque la iglesia está en un reino, la iglesia fue trasladada, recordemos que usted como creyente fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Si usted nació de nuevo, usted está en un reino, pero es un reino del Espíritu que tiene implicaciones en todas las esferas de la vida, pero es un reino del Espíritu, no es un reino de la tierra. Entonces, el reino que Cristo vino a traer es el reino de vida en el Espíritu, un reino donde Él es rey y donde faculta al creyente para vivir en el triunfo alcanzado en la cruz. ¿Nosotros creemos en el triunfo del Señor que Él alcanzó para nosotros? Sí, claro que sí. ¿Creemos en el triunfo sobre las circunstancias? Claro que sí. ¿Creemos que Él llevó la muerte, que Él llevó el dolor, que Él llevó la enfermedad, que llevó la miseria? Claro que sí. Pero nosotros sabemos que el reino en el cual estamos no es de esta tierra. Es un reino del Espíritu desde el cual nosotros podemos mantenernos en la victoria que Él alcanzó para nosotros. Tenemos victoria sobre el pecado, podemos tener victoria sobre la tentación, sobre las circunstancias, pero no tiene que ver con dominio de la tierra, nada que ver. Nada que ver con dominio de la tierra. El creyente no busca el dominio de un mundo que está corrupto. ¿Para qué el creyente quiere tener un dominio en un mundo que está corrupto? Este mundo no se va a mejorar, la iglesia no va a mejorar este mundo, nada de eso. La iglesia dice que somos sal de la tierra y luz del mundo, sí lo hemos leído, ¿verdad? Bueno, la sal preserva, ¿sí? La luz alumbra, pero no quiere decir que la iglesia modifica. No quiere decir que la iglesia hace que la iglesia no hace que todo vuelva a ser como si fuera nuevo o que fuera santo o puro. La iglesia lo que hace como sal es que preserva, es decir, al que nace de nuevo, al que el evangelio le es revelado, esa persona ya no avanza en su corrupción, esa persona nace de nuevo, esa persona llega a ser del Señor y esa persona empieza a afectar su entorno familiar, pero la tierra en general, el mundo en general, sigue siendo más corrupta. Pensemos en esto.
La iglesia tiene 2000 años aquí en la tierra. En esta época de la historia de la humanidad es donde hay más creyentes en todo alrededor del mundo. La pregunta es, ¿usted ve que la tierra en sus cualidades morales mejora en términos generales? No mejora. Y no va a mejorar. ¿A quién le mejora? Al que nace de nuevo y a su entorno familiar. Ahí somos sal, ahí somos luz. Al que nace de nuevo, entonces allí hay preservación, hay una nueva vida. Pero en términos generales, la iglesia, la tierra está cada vez más corrupta. ¿Cuándo la iglesia va a poder transformar la tierra? Nunca, porque el Señor nunca la llamó a transformar ni a dominar la tierra. La llamó a anunciar la salvación, a anunciar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y a las personas que nacen de nuevo, sí a esas personas les viene una nueva vida, hay transformación. Y para su entorno cercano, pero cuando lo vemos globalmente, la tierra va en un deslizadero que ya no tiene regreso. Sin embargo, este movimiento piensa que la iglesia tiene que tener dominio aquí en la tierra y transformarla para que Cristo venga. Juan 17:14, miren ahí atrás, Juan 17:14. Esto es lo que dice Jesús, hablando en esa oración por los suyos. Dice, Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Está claro o no está claro? Claro. No somos de acá. Estamos ¿qué? De paso por aquí. Estamos de paso. Este movimiento busca preparar las personas para que se amañen aquí en la tierra. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos como pasajeros, simplemente. Y la última cita bíblica, Filipenses 3:18. Vayan ahí adelante. Después de Hechos, ahí encuentran Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses capítulo 3. El texto último que vamos a leer. Me levanta la manito cuando lo tenga para yo saber que ya llegó allá. Bien. Filipenses 3, mira el versículo 18. Esto es un texto maravilloso, porque muestra lo que las personas que promueven movimientos como este, porque hay más movimientos, pero es lo que muestra el contraste entre los que promueven estos movimientos y lo que somos la iglesia. Dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y sabe a qué se estaba refiriendo Pablo? A personas que mencionaban a Cristo, pero en el fondo estaban llevando a la gente a desviarse, y hablaban de Cristo. Versículo 19. Mire cuál es el fin de ellos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Yo no creo que hay versículo que más describa eso. Ahora, déjeme decirle esto porque quiero antes de que se me vaya a aclararlo. Hay personas, ministros que de estos movimientos, que a todas luces y abierta y descaradamente tuercen la Biblia. Es decir, lo hacen de una manera consciente y están torciendo la Biblia. Y hay otros, muchos ministros que están siendo seducidos por esto. Que están siendo seducidos. Es decir, no todos los ministros caben en estas descripciones que yo les he mencionado. Hay unos que ya han abrazado ciertas mentiras como verdades, pero hay otros que ya están totalmente metidos en ese movimiento. Pero hay otros que están siendo como seducidos, y lo que uno confía en el Señor es que sean arrancados de allí, porque son ministros y pastores que le sirvieron al Señor genuinamente, pero como no les funcionó lo que ellos han trabajado y han predicado, y esto parece que funciona mejor, entonces han abrazado este tipo de cosas.
Por eso se lo digo. Esto es para que usted abra los ojos, pero lo otro porque tal vez hay personas alrededor que están siendo arrastradas tras estas cosas y no se están dando cuenta. Pero miren el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está claro, ¿no? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Será que hacemos mal aguardando a nuestro Salvador? No, eso es lo que necesitamos, aguardarlo. Nosotros no vivimos para esta tierra. Nosotros no estamos acomodándonos a esta tierra, estamos de paso en esta tierra. ¿Creemos por un buen viaje en esta tierra? Claro que sí. ¿Creemos por la provisión, la sanidad, la protección? Claro que sí. Pero nosotros sabemos que en cualquier momento nuestro Salvador viene, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Aguardamos al Salvador. Por eso es que yo no sé, es absurdo como ministros del Evangelio que han leído la palabra, no entiendo cómo caen en semejantes engaños. Para no hablar del arrebatamiento de Jesús, es más, yo no les mencioné, en estos movimientos, por ejemplo, no se participa, ellos promueven que no es necesario participar de la cena del Señor, que de hecho dentro de unos días lo hacemos, en 15 días lo hacemos. Ellos dicen que no se participa de la cena del Señor, ni tampoco el bautismo en agua, porque ellos dicen que eso ya no se necesita. O sea, eso no son cosas, cuando uno los escucha, uno dice, uy, qué bien, predica. Pero cuando uno va mirando más a fondo, se da cuenta de una cantidad de cosas terribles que se están dando allí. Y mucha gente enredada. Termino con esto. Yo sé que me tomé más del tiempo, pero necesito cerrar esta enseñanza. Voy a mencionarles quiénes son las personas susceptibles a este tipo de engaños. ¿Quiénes son las personas susceptibles a este tipo de engaños? Primero, los que no tienen identidad en medio de una iglesia cristiana, en una iglesia local, y que no reconocen una autoridad ministerial. Son personas que son fácilmente engañadas. Porque si las personas que mantienen de un lado para otro, que son inconstantes, que a veces están, que a veces no están, o que no reconocen una autoridad ministerial, que no tienen alguien que les pueda enseñar o que les pueda decir, pues esas personas fácilmente son enredadas, porque un día menos pensado colocaron una prédica en un dispositivo y la prédica los enganchó. La enseñanza, dicen, tremendo, qué bien, claro, eso es lo que yo necesitaba. Y cuando esas personas, como no tienen identidad, entonces se van metiendo más, van escuchando más, y al último se tragan todo lo que ponen dentro de ellos. Se lo tragan todo. Las personas que no tienen arraigo, raíces en una iglesia local, que no reconocen pastores, que no tienen ese vínculo con una iglesia local, fácilmente son arrastrados por estos movimientos. ¿Qué otros son arrastrados? Los que están insatisfechos y quieren encontrar más cosas nuevas, así lo que les diga no está en la Biblia. Porque ¿quiénes son fáciles de ser enredados? Las personas que no aman la palabra. Si usted no ama la palabra y solamente recibe lo que se le está enseñando, pero usted no está mirando la palabra para leer y no está orando desde el nuevo pacto, desde la palabra para poder ver y que eso sea reafirmado, pues fácilmente usted es engañado. Bueno, los de aquí no, otros. Las personas que quieren oír cosas nuevas, estos son los más fáciles de ser engañados. Personas que van de un lado a otro y quieren escuchar cosas nuevas. La Biblia llama a eso comezón de oír. Les pican las orejas por oír cosas nuevas. Y si las cosas son llamativas, y se los digo porque yo los he escuchado, de este movimiento son de las cosas más llamativas que hay. Son muy llamativas. Y hay personas que están allí, y si se meten a una prédica de esas, escuchan allí y quedan enganchados. Y no se dan cuenta lo que viene después. Los que han perdido la perspectiva eterna de nuestra vida en Cristo.
Es decir, los que están tan amañados en esta tierra, que viven haciendo planes solo para esta tierra, mi trabajo, mi profesión, mis viajes, mis sueños, mi carro, mi casa, mi esto, mi tal cosa, mi cirugía y lo demás, y todas esas cosas que no son malas en sí mismas, pero que solamente viven pensando en lo terrenal. Las personas que solo viven pensando en eso y que no saben de su herencia eterna, de honrar al Señor, de vivir para Él, de entender lo que somos, nuestra naturaleza, esas personas fácilmente son engañadas. Los que hacen las cosas pensando solamente en su propio bienestar y no en la gloria de Dios. Solo piensan en lo que les hace sentir bien, solo piensan en lo que les hace sentir cómodo. Entonces esas personas jamás una enseñanza como estas la van a recibir bien. Pero una enseñanza como las otras, sí la van a recibir bien, porque tú eres victorioso, tú eres vencedor. Ese tipo de enseñanzas son más motivacionales que realmente enseñanzas bíblicas. Son más motivacionales, son más conferencias que predicaciones. Es allí donde les dicen, tú eres un hijo de Dios, un campeón, tú vas adelante, listo, el Señor hizo todo por ti y todo el asunto, Él te dio todo, y eso es cierto, pero no le están hablando acerca de lo que es la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios, y yo oro, esto es lo que he orado por la iglesia, por todos ustedes, que usted no sea uno de los que pueden ser fácilmente engañados, sino que usted sea uno de los que persevera en la verdad y tiene una esperanza siempre nutrida. Nútrase de la esperanza, nútrase de la palabra, no se acomode a esta tierra. Recuerde que usted es un pasajero, usted es extranjero y peregrino aquí en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.